Atlético de Madrid 4, Barcelona 0. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo me apetecía comentar la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona y especialmente me apetecía comentarla, aparte de que obviamente siempre mola ver cómo al Barça le pasan el rodillo, aunque sea el Atleti, aunque yo contra el Atleti personalmente no tengo nada en contra. Esto viene ya desde más atrás, en el momento en el que yo, digamos que identifiqué como enemigo máximo al Barcelona, el resto casi que me fue bastante indiferente. Y en el caso del Atleti, por mucho que puteen a lo largo de los años, no he llegado a tener un odio hacia ellos, ¿no? Pero yo en este caso quería sobre todo hacer el vídeo porque veía bastante claro que el Atlético de Madrid le iba a pasar el rodillo al Barcelona. Y es que no es una cuestión ventajista. Ahí está el tuit que puse, que hoy veía un claro 4-2. Es cierto que, bueno, a partir de que identificas que se va a golear en este partido, luego, pues lógicamente el marcador puede depender de mil factores, ¿no? Al final dependes pues de que los jugadores sean más concretos, de que haya un gol anulado o no, de que haya un palo o no, de que los delanteros tengan un buen o un mal día. Al final de eso depende todo este tipo de cosas. Yo más o menos barruntaba que el Atleti de Madrid iba a fallar ocasiones, como todos los jugadores y todos los equipos fallan contra el Barça, pero se me hacía bastante raro el pensar que el Barça, pese a que sin Rafinha y sin Rashford me parecía que el Barça podía tener una potencia de fuego bastante menor, no me esperaba sinceramente que se quedasen a cero. Y mis motivos para creer que podía el Atleti de Madrid perfectamente golear al Barça, y que de hecho yo creía que iba a suceder, son varios. Uno es que están jugando en el Wanda se crean de vez en cuando en este tipo de partidos grandes una atmósfera bastante propicia para el equipo local, para el Atleti de Madrid, y bastante adversa para el equipo rival. Es un partido de copa, o sea, aquí no valía eso de se van a dejar el culo, tal, no sé qué, como a veces sí se puede ver que pueden hacer en liga. En este caso no, en copa. Es un torneo que si les diese por ganarlo prácticamente salvarían su temporada, más allá encima de habernos metido 5 en el partido de ida de la liga. Veremos en el de vuelta, pero con eso el Atleti ya sabemos que salvan su temporada. Y obviamente con el Real Madrid eliminado encima, pues se les abre el camino totalmente despejado para poder realmente ser los ganadores de esta copa. Pero luego además, como siempre me fijo en muchos partidos, son los emparejamientos. El emparejamiento no engaña. Y cuando tú ves que en el Atlético de Madrid, lo del 4-2 lo dije incluso antes de ver las alineaciones, ¿no? Porque más o menos me lo esperaba. Un Atlético de Madrid que tiene a Juliano en la derecha, a Lookman en la izquierda, y que en la doble punta tiene a Julián y Griezmann, son jugadores que pueden absolutamente triturar a esta línea defensiva del FC Barcelona, pero triturarlos. Además, la baja de Rafinha para mí absolutamente clave, me parece que es más de la mitad del equipo del Barça, sobre todo en ciertos partidos, a la hora de amenazar especialmente al rival, eso de alguna manera también influye mucho en el partido, pero hoy, aunque estuviese Rafinha, yo creo que daba igual en este aspecto, porque la línea defensiva del Barça no podía, bajo ningún concepto, frenar si tenían un día más o menos, o sea, ni siquiera tenía que ser un día especialmente lúcido, simplemente que fuese un día más o menos normal de estos jugadores, les tenían que hacer absolutas trizas, porque Giuliano Simeone en la derecha iba a descuartizar, podríamos decir, a Balde. Encima su lateral es Molina, así que si no es Giuliano el que coge la profundidad por la banda, la coge el lateral, que también tiene esa potencia. En el lado izquierdo tienes a Lookman y luego una doble punta que va muy bien al espacio, especialmente en este caso ya Julián, porque Griezmann ya no está en esas. Pero Griezmann y Julián flotando entre la línea defensiva, la línea de los defensas del Barcelona y la línea del centro del campo, vamos, era absolutamente dinero en el banco, como se podría decir, para el Atlético de Madrid, que además es un equipo que desde hace años, lo llevo diciendo, es un equipo que, al igual que al Madrid le falta mucha continuidad en este tipo de acciones, pero es el equipo al que más rápido le veo combinar y usar el pase atrás para dar el pase hacia adelante. Es al equipo al que veo que lo hacen de manera más rápida. Lo que pasa es que eso, luego les falta continuidad y otra serie de cosas. Pero claro, tú unes todos estos puntos y de verdad que el resultado no me quedaba otra que pensar que el Atlético de Madrid podía realmente masacrar al Barça. Luego el resultado, ya digo, dependía de muchas acciones, ¿no? Y es que sobre todo esa simpleza, o sea, mucha velocidad por las dos bandas y un jugador absolutamente tremendo a la hora de
temporizar, de tocar de primeras, de flotar, de saber encontrar los espacios, como es Griezmann, que lógicamente ya está en el punto final de su carrera, pero es un jugador que en cuanto a entendimiento del juego, pues es ese Aspas, ese Gerard Moreno, ese Karim Benzema, esos jugadores que se meten entre líneas y que son dificilísimos de seguir para los centrales, para los centrocampistas, y encima contra esta línea defensiva del Barça y con absolutos puñales que tiene en sus compañeros, con Giuliano, con Molina, con Lookman, incluso con Julián Álvarez, de verdad, incluso con Marcos Llorente pudiendo romper desde segunda línea en ese doble pivote que ha formado por Koke, de verdad que era absolutamente claro que el Barça no tenía opción de poder frenar a este equipo, igual que el Barça no podría haber frenado, y de hecho no lo hizo, al Real Madrid tal y como se presentaron aquel día en el Bernabéu. Son cosas que son de verdad bastante básicas. Se ve claro ya desde las dos primeras acciones de peligro: apoyo de los puntas, ruptura de segunda línea, y el Barça no tenía cómo frenar ese torrente ofensivo que produce el Atlético de Madrid en el Wanda, en ciertos partidos, y Griezmann, ya digo, es un jugador impresionante flotando entre las cochambrosas líneas del Barça a nivel defensivo. Y sí, este tipo de acciones las vemos con todo tipo de equipos, ¿vale? O sea, todos los equipos acaban llegando en situaciones muy, muy claras contra el Barça. Y eso no quiere decir que a lo largo del partido vayan a tener muchas más claras y que vayan a ganar todos por goleada al Barcelona. Pero claro, es que esos equipos no tienen los jugadores que tiene el Atleti como para ser capaces de sostener eso durante muchas fases del partido, durante muchas acciones, y el Atlético sí lo tenía. Entonces, este tipo de partidos en los que vemos que empiezan fallando, tal, no sé qué, puedes pensar que vale, va a llegar el Barça, va a meter el primero, tal, no sé qué, pero no. El Atlético de Madrid metido en esta atmósfera del Wanda, como digo, en este tipo de días, con estos jugadores, la verdad es que pintaba lo que pintaba. Y si encima, al poco tiempo de ello, el portero regala un gol, como ha sido el caso de Joan García, pues claro, lógicamente mucho más difícil. Pero el segundo gol, por ejemplo, es otra muestra del daño que les podían hacer. O sea, Muso agarra el balón en un córner muy mal botado por Olmo, lanza en largo a Lookman por izquierda, temporiza muy bien, juega con Julián, este abre perfecto a la derecha y Molina bien abierto, cede a Griezmann, que llegaba bastante suelto, acomoda y pone muy suave al segundo palo. Oleadas, velocidad, pausa, criterio, son premisas absolutamente claras que destrozan al Barcelona. Luego, en otra acción, por la izquierda de nuevo vuelve a temporizar Lookman, le desdobla en este caso Marcos Llorente, gancho hacia adentro y encuentra absolutamente solos a Griezmann y a Julián. El primero estaba a 5 metros de balde y el siguiente, el argentino, a 10. O sea, además de que el estilo es demasiado arriesgado, encima es que no tiene buenos defensores. Y el caso de Balde es un caso absolutamente palmario. Buen pase de Marcos Llorente, la mata con el pecho a Antoine y el remate final va al lado de Joan. Por cierto, si llega a tirar al otro lado, es gol, porque la colocación del portero había sido absolutamente aberrante. Lo que pasa es que Griezmann se la tira a él, pero estaba totalmente desplazado al segundo palo, que es una cosa que me ha sorprendido bastante. A mí es que Joan García es un portero que no me termina, o sea, me parece que es muy milagrero, hace unas paradas espectaculares, pero no le termino de ver solidez, y no es por el fallo de hoy con los pies. Es un jugador que con los pies lógicamente va a arriesgar, le va a dar muchas cosas en positivo, pero este tipo de jugadores, como puede ser Neuer mismamente, que Neuer ha sido el mejor en este aspecto, o puede ser Ter Stegen o Ederson o cualquiera que utilice el juego de pies como arma siendo portero, lógicamente se expone a este tipo de problemas. Pero yo me refiero a otro, no sé, a otro tipo de composición. No le termino de ver un portero realmente definido, realmente sólido, ¿vale? O sea, le veo todavía muy inconsistente. Todavía es joven, ¿eh? No digo que no vaya a mejorar, ni mucho menos, pero sí que le veo todavía que se le escapan algunos balones por alto, deja algunos rechaces, no sé, no me termina de convencer, aunque sí que creo que por 25 millones sí hubiera sido una muy buena opción, y que si el Madrid no tuviese a Courtois, pues seguramente hubiese ido a por él, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Luego, siguiente jugada, Koke para Giuliano, este para Griezmann y de primeras a la ruptura del lateral. Llegan a la zona del área en 3 contra 3. Claro, pase atrás, Julián llegando bastante solo, define al palo alejado, en este caso, donde se topa con Koundé, que salva el gol. Pero la jugada era muy clara, de hecho la repiten un poco después. Otra acción para Griezmann en este caso, pase a la banda, al desmarque de Giuliano, arrancada espectacular del hijo del Cholo, pase de la muerte a Griezmann, le queda algo atrás y a la derecha además, así que el balón se le va hacia arriba. Pero eran jugadas, el Cholo Simeone muchas veces al Real Madrid le plantea
partidos en los que yo los denomino arcaicos, podríamos decir, porque no es una orfebrería tremenda, en nuestro caso sabe que nos hacen mucho daño con conquistar las bandas y meter el centro lateral. ¿Por qué? Porque no tenemos contundencia en nuestro área propia. Y de esa manera nos insiste y nos insiste y nos insiste. Y no tiene por qué meter otra serie de variantes al juego, no, porque si con eso nos va a destrozar, pues esto es lo mismo. Al Barça, ¿cómo le destrozas? Con estas llegadas desde segunda línea, ese tercer hombre, esa velocidad en las bandas, pausa, tener todos claro cómo tienen que hacerlo y, lógicamente, va a percutir y percutir y percutir. Otra de las acciones que realmente definían el plan del Cholo Simeone eran los reinicios. Reiniciaban, de esa manera invitas a la presión y ¿qué sucede? Que aparecen espacios. No consigues robar arriba, en este caso el Barcelona, pues les toca sufrir abajo. Y así es como llega el tercero. Atraen abajo, como digo, pase a la banda derecha, control exquisito y posterior cesión a la velocidad de Giuliano por parte de Griezmann. Espectacular, como digo, el partido del francés. Pase atrás a Julián, que esta vez, en lugar de tirar, abre otro tanto a la izquierda, donde acompañaba a Lookman. Definición rasa al palo largo, perfecta, y, como digo, el tercer gol. En el 37, Flick quita a Casado y mete a Lewandowski. A ver, sinceramente, es que si tú vas a arriesgar, si tu fútbol está enteramente basado en eso, tú tienes que hacerlo al 100%. O sea, no puedes salir al 70-80%. Lo que digo muchas veces de que lo peor en el fútbol es una presión mal hecha, pues esto es en parte lo mismo. Si tu juego es tan enormemente arriesgado, tú no puedes salir con 4 centrocampistas. Por mucho que hagas de extremo izquierdo, está haciendo de falso extremo izquierdo, no tienes esa figura de, ya digo, Rafinha, Rashford, no puedes tener un esquema asimétrico el Barça con este sistema ofensivo y defensivo, especialmente contra este Atleti de Madrid. O sea, me parecía un error claro, y pese a que dices, ostras, te van metiendo una brea absoluta, ¿cómo vas a quitar un centrocampista por meter a un delantero? Pues porque de esa manera la táctica sí que conjunta de mejor manera. Aún así, el Atleti de Madrid seguía siendo superior por lo que os digo, porque era un equipo que emparejaba realmente bien contra el Barcelona y en el Wanda, otra cosa ya veremos contra el Barça, porque este es un deporte muy emocional, entonces lo emocional también forma parte del plan de partido. De hecho, solo así se entiende que el Atleti de Madrid sea muchas veces tan malo fuera de casa y tan potente, porque muchas veces es muy potente en casa, porque es una cuestión ambiental, igual que al Madrid. El Madrid, las famosas noches del Bernabéu, son muchas menos las que se pueden ver fuera del Bernabéu, porque el fútbol es así, es muy emocional, más allá de la táctica y del nivel de los jugadores, esta es una cuestión absolutamente clara. Y luego de nuevo a insistir en la misma jugada. Anticipación de Llorente en este caso, pase a Giuliano, que arranca por la derecha como una auténtica moto, acaba buscando a Lookman en el segundo palo, pero el pase es demasiado tenso y el nigeriano no termina de llegar. Pero esta misma jugada, poco después, acaba resultando en el cuarto gol del Atleti de Madrid. En este caso, Koke avanza un poco por derecha, pase a Nahuel, que si no es Giuliano, pues él también es un auténtico cuchillo, como os digo, pase al segundo palo buscando a Lookman y en este caso deja de atrás a la llegada de Julián Álvarez, que acomoda el cuerpo y dispara al primer palo. Esta acción me gustaría verla repetida desde la cámara trasera, porque nuevamente no sé lo que hace Joan García, en este caso, es que ni se despega del suelo, porque el disparo de Julián era bueno, pero tampoco era la maravilla absoluta que ha dejado ver que era al quedarse Joan García tan lejos de poder parar ese balón. O sea, yo creo que ya digo, o le ha resbalado el pie de apoyo y no ha terminado de despegar, el césped estaba absolutamente horrible, se han resbalado absolutamente todos los jugadores prácticamente, yo diría. Cuando enfocaban al césped había calvas por todos los lados, el otro día se quejó Griezmann, o sea, nos quejamos del césped del Bernabéu, pero el césped del Wanda no está ni mucho menos a la altura de lo que ese estadio debería tener, vamos. Y en cuanto al Barça, pues bueno, en el 42 una buena acción de Lamine, que ha absorbido a 2, ha cedido dentro a Koundé, este ha jugado en un pase profundo al desmarque de Fermín, que ha llegado bastante apurado a ese mano a mano con Musso y acaba en córner. Hasta esa, pues apenas 2-3 acciones de búsqueda de centro lateral y bueno, sí, un larguero de Fermín en un remate en un córner en el que el balón había quedado muerto y el jugador español a la media vuelta había pegado una buena volea, pero en este caso daba en el larguero. Y de esta manera llegábamos al descanso, con ese 4-0 y con un guión de partido que se le ponía absolutamente en ventaja al Atleti de Madrid del Cholo Simeone. Y ya os digo que este vídeo no era tanto hacer el resumen del partido, sino comentar mis ideas acerca de por qué lo veía tan claro, ¿no? Por qué veía tan clara la goleada o el aplastamiento incluso del Atleti de Madrid al Barça. En la segunda parte, pues bueno, digamos que con una ventaja
tan sideral en el marcador por parte de un equipo que además acostumbra también a poder cerrarse en ese 5-4-1, con Griezmann tapando muy bien los espacios por dentro como si fuese un centrocampista, con Julián Álvarez dificultando la labor de los centrocampistas rivales, es decir, un equipo compacto por lo menos a nivel de compromiso colectivo. Luego tenían despistes porque es un equipo que no termina de defender bien por mucho que acumulen a mucho jugador por ahí. Y el Barça, pues pese a que les han metido una paliza tremenda, sí que tiene jugadores con esa capacidad para en esos metros en la frontal poder generar situaciones de peligro. Al contrario que os comentaba el otro día contra el Valencia, que nosotros no teníamos nada de eso en la frontal y que nos íbamos a quedar absolutamente ahogados, pues en este caso no. En este caso sí que el Barça tiene jugadores ahí que te podían generar peligro a un Atleti que sí, que defiende por acumulación, pero que no terminan de tener realmente calidad defensiva. Al descanso, pues el Barça sí que salió mucho mejor en la segunda parte, ya digo, porque el Atleti Madrid empezó a echar las líneas hacia atrás y el Barça, pues lógicamente, necesitaba ese impulso de marcar un gol para poder pensar en poder meterse en la eliminatoria. Quizá no en el partido, pero sí en la eliminatoria, que hay que recordar que este no es un único partido, sino que aún queda la vuelta en el Camp Nou. Entonces tenían que de alguna manera meterse en el partido y lo podrían haber hecho porque muy pronto han tenido una ocasión en la que desbarata el disparo de Fermín Musso y luego poco después un gol anulado que no sé, o sea, supongo que habrán interpretado que le daba a Lewandowski en el momento en el que estaban fuera de juego, pero teniendo en cuenta que le había tocado a Janko y ahora una nueva jugada, entonces no sé por qué han anulado ese gol, sinceramente, me gustaría que lo explicasen, pero ese gol anulado creo que les ha caído como una auténtica losa, porque a partir de ahí han desaparecido un poco respecto a esos minutos iniciales. El Cholo ha empezado a hacer cambios también para meter energía nueva, ha ido cambiando a los delanteros para meter otro tipo de delanteros, han perdido muchísima velocidad en ese aspecto, han perdido también criterio y el equipo pues ya no estaba en la dinámica de la primera parte, ¿no? O sea, por mucho que el Barça seguía teniendo el descalzaperros absoluto a nivel defensivo y que el Atlético de Madrid ha seguido encontrando ciertas vías de escape, ya no era tanta la fluidez y la energía que habíamos visto en esa primera parte. Y además de eso, pues en el minuto 84 encima el Barça se queda con uno menos. Roja Eric García en una acción en la que primero se resbala y eso hace que no termine de llegar a un balón que le habían cedido su lateral izquierdo y en este caso se le anticipa bien Baena y la entrada del central, que se había resbalado antes, ya digo, frena una acción muy clara de gol. La entrada en sí no es roja como tal, pero sí que la situación en la que se podía quedar el jugador del Atleti, si lo hubiese superado, pues era absolutamente clara de tarjeta roja. Y ya pues en esas, con 4 goles en contra y teniendo en cuenta que sigue siendo una verbena a nivel defensivo, estás con uno menos, y si vas a enfrentar en este caso a un equipo que ya sí que se te cierra atrás y que incluso te puede salir y no salir para buscar verticalizar y meterte el quinto, no, salir para tratar de temporizar, obtener algún tipo de posesión larga que de esa manera acabe matando el partido, porque tú no vas a ser capaz de llegar en inferioridad a ese rondo a 100 metros de campo que te va a hacer el Atleti y pues en ese caso el partido estaba totalmente concluido. El Barça lo único que tenía que hacer era pues meter algún envío, algún centro lateral buscando el remate de Lewandowski, luego posteriormente Araujo, que había salido por Cubarsí y bueno, estaba ahí al intento de a ver si podía cazar algún rechace, luego lo que pudiese generar Lamine desde la derecha, que sí que desde el punto de vista individual ha hecho un partido bueno, dado las circunstancias, tampoco una exageración, pero sí bueno, teniendo en cuenta que era el único jugador que podía tener esa chispa para hacer algo diferencial que pudiese meter al Barça en el partido de alguna manera, pero entre unas cosas y otras al final el gol no llegó y de esta manera pues quedaban 4-0, en teoría debería estar solucionada la eliminatoria. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid fuera de casa pechea muchísimo y el Barça en el Camp Nou sí que puede generar esa atmósfera. Además es un equipo que precisamente tiene mucho potencial ofensivo, entonces te puede meter perfectamente 2 goles y de esa manera hacerle que le tiemblen las piernas al Atleti. Pero sí que aun a riesgo de equivocarme como he hecho en este día de hoy, me extrañaría muchísimo que el Atlético de Madrid allí no marcase ni un solo gol. O sea, al igual que me ha extrañado muchísimo que no lo marquen aquí el Barça, te diría que me extrañaría todavía más que el Atlético de Madrid con estos jugadores y contra este Barça no pudiese realmente meter un par de goles y de esa manera sí que ya tranquilizar del todo la eliminatoria. Recordar que la vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou, ya digo,
No me extrañaría otra victoria del Atleti, aunque sí que desde el punto de vista emocional sí que es un partido totalmente distinto, claro. Y nada más, espero que os haya gustado este comentario, este vídeo. Si es así, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os ha gustado este contenido, algún que otro que hayáis visto y no lo habéis hecho todavía. Dejad en los comentarios qué opináis sobre este partido, sobre si vosotros también podíais ver ese posible aplastamiento, especialmente cuando habéis visto los dos onces, qué creéis que puede pasar en la vuelta, bueno, lo que queráis sobre el partido o sobre lo que queráis. Si os queréis reír del Barça, pues oye, son comentarios absolutamente bienvenidos, o sea, le doy la bienvenida a todos los comentarios, pues imaginaos a estos, y nos vemos en el siguiente vídeo.